Estimado Gustavo, buenas tardes para vos y toda tu teleaudiencia. Un placer compartir contigo. ¿Cómo te va con el programa? O sea que te juro que me interesa mucho decirte esto al aire, ¿verdad? Yo creo que son espacios, el programa periodístico que vos dirigís en otro medio que tiene que ver con el derecho, es un espacio demasiado importante para el debate, para el control, para crear conciencia. ¿Cómo te sentís dirigiendo un espacio con esa temática? Realmente, estimado Gustavo, muy bien. Yo creo que el programa, legalmente hablando, ha ganado su lugar. Sobre todo llevando una temática muy seria, no de chismes, no de cosas, sino que puramente de derecho y sobre todo también dando una parte didáctica muy importante que es útil para toda la teleaudiencia. Pues realmente trato con mucho énfasis de poder explicar todas las cosas que benefician a las personas y también los mecanismos o resortes jurídicos que tienen para ciertos casos, como el que vamos a hablar de violencia intrafamiliar. Yo hago muchísimo hincapié en todos los programas porque estamos ante una pandemia de violencia. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo están los números hoy cuando hablamos de violencia familiar en Paraguay? Bueno, los números, estimado Gustavo, el año pasado eran alarmantes. Este año fue en un crecimiento de un 25% en los primeros 2 meses. Pero trasladando a números, tenemos 7.513 víctimas entre enero y febrero. Eso da 127 casos diarios. Sí. Imagínate, 127 casos diarios. Pero el año pasado eran 103 diarios en promedio. Y significa que hay un aumento del 25%. Y acá estamos hablando de los casos que son denunciados, en muchos casos. Denunciados. Imagínate todos los que no están denunciados, que deben ser muchísimos más. Pero sobre todo, ¿por qué hay que hablar de la violencia intrafamiliar, estimado Gustavo? Porque, como digo yo, el número es alarmante. Central siempre lidera, después llega Asunción, Central está con 3.328 casos, Asunción con 1.050. Pero tenemos también 2 casos confirmados de feminicidios y 14 tentativas, 229 denuncias de coacción sexual y violación. O sea, este incremento debe preocuparle al Paraguay, a la ciudadanía, a todos. Ahí te quiero preguntar, doctor, en términos prácticos, cuando tenemos números más altos, ¿es que hay más casos o es que más gente se anima a denunciar? Podría ser ambos, pero yo creo que la mayoría de los casos todavía no son denunciados. Lastimosamente por una cuestión de educación, una cuestión de, incluso podríamos decirlo, de género, pero... Entonces estamos ante más casos. Estamos ante más casos. Esto es lo que refleja una realidad de denuncias, pero la cantidad de casos que deben haber son muchísimos. Hablando también un poco de hoy las herramientas que permite nuestro sistema jurídico, supongo nomás yo, para que nosotros vayamos creando un poco conciencia de este tema, hoy hay una aplicación y hay una web, o sea, hay un portal Paraguay que permite que uno pueda gestionar antecedentes judiciales de manera electrónica, ¿verdad? Digo nomás porque también en muchos ámbitos se podría ejercer el control cruzado. Digo yo, si vos querés contratar un chofer, un jardinero, y no quiero acá hablar de discriminación, quiero hablar de que generemos conciencia de que violentar a una mujer y enfrentar un proceso penal por ello, más allá de la inocencia que se tenga que presumir, yo creo que tiene que excluirnos de la sociedad, ¿verdad? Tiene que ser un castigo fuerte. No se puede normalizar que una persona que está enfrentando procesos por violencia familiar tranquilamente pueda ocupar espacios importantes, ¿verdad? Claro, totalmente. Convengamos, estimado Gustavo, bueno, ¿qué es el derecho? El conjunto de normas jurídicas vigentes que rigen el comportamiento humano en sociedad. Quien no se puede ajustar a esta reglamentación o a esta normativa y agrede verbal, física, económica o cualquier tipo de violencia que se pueda dar contra la mujer, entonces evidentemente no puede estar en sociedad. Sí. Nosotros tenemos el tema de las tobilleras que se está implementando en un plan piloto. Bueno, pues todos estos agresores deben tener una tobillera ya. O sea, ¿qué nosotros esperamos? Pues dicen que los casos de feminicidio pero no hubo denuncia. En la mayoría de los casos de feminicidio hubieron denuncias previas. Y sobre todo hacerles acordar a tu estimada de la audiencia, Gustavo, que todo hecho de violencia puede ser denunciado. No se necesita cédula, no se necesita el acompañamiento de un abogado. Necesitan ir a la comisaría más cercana o al juzgado de paz más cercano y denunciar este tipo de hechos. ¿Qué ocurre cuando uno va a una comisaría y no quieren denunciar, no quieren tomar la denuncia, doctor?
No pueden. Se deja constancia ahí mismo y se manda a inspectoría, pero no pueden dejar de tomar la denuncia. Sí, si hablamos de violencia familiar, hay que decir que están todos los casos allí. Es más frecuente, lógicamente, creo que la relación es 9-1, de donde las mujeres son víctimas. Pero también hay casos en los que el hombre es víctima. Sí, y ahí suele verse el tema de que en la comisaría te dicen, che, hermano, ¿cómo la va a denunciar tu señora, verdad? Claro, hay una igualdad, hay igualdad entre el hombre y la mujer, por supuesto, pero son casos mínimos, son sí. muy pocos, porque realmente lo que yo digo que deberíamos, por lo menos a mi humilde entender, tomar carta en el asunto en este tipo de violencia contra la mujer, Sí, que va en un terrible. crecimiento gigante, políticas de Estado, políticas claras. No sé si deberíamos aumentar las sanciones o, por ejemplo, la implementación de las tobilleras, ya ponerle Ya, una tobillera a de cada manera masiva. agresor. Tiene que Sí, ser yo tuve obligatorio. esa discusión con este muchacho Paniagua, Cristian Paniagua de Coimbate, porque una vez me planteaba él que hay una igualdad de... No, yo le decía, a diferencia del hombre que sí puede correr si la mujer le agrede o puede por lo menos defenderse, por lo menos contener a la mujer, el hombre suele ser implacable a la hora de violentar a una mujer y en muchos casos no hay posibilidad de defensa. Yo coincido contigo, no solamente los casos son mayoritarios, sino que además son los casos más importantes. Creo que para el resto no deberíamos ocupar mucho tiempo de debate. El otro tema, la gestión electrónica de los antecedentes judiciales, doctor. Como vos decías, Gustavo, mira, puede ser uno con otro, no le vi desde ese punto de vista, pero es muy importante saber que hoy en día se puede acceder a los antecedentes judiciales de la manera entrando al portal Paraguay, que sería www.paraguay.gov.py. Se va, uno inicia sesión con su cédula electrónica, entra a la parte de antecedentes judiciales, área penal, sección Poder Judicial, completa el formulario, realiza el pago y ya puede descargar sus antecedentes judiciales sin necesidad de acudir físicamente. Una maravilla. Yo creo que, Realmente destacado el trabajo del sí. MITIC. Vos sabés que en este caso hay un éxito rotundo en cuanto a esta gestión, porque imagínate vos tenés que dejar el trabajo, o antes tenías que dejar el trabajo para ir a ver personalmente. Era una gestión presencial antes. Y el tiempo que te llevaba, pues las filas eran gigantescas. Así mismo, te quiero preguntar el caso de las personas privadas de libertad. Después se dice así, ¿verdad? No se dice más preso, no se dice recluso, no se dice interno. Personas privadas de libertad. ¿Cómo estamos con esos números en Paraguay? O sea que estamos con un número bastante alto. La población hoy en día privada de libertad son 18.256 personas e incrementa más o menos una cantidad de 1.000 reclusos por año, lo que nos pone en tercer puesto en Latinoamérica de gente privada de su libertad. Pero el doctor Javier Esquivel, el defensor general, está con un plan ambicioso, Gustavo, muy bueno, muy innovador, que se llama Programa Renacer, que busca reducir la población penitenciaria mediante la implementación de medidas alternativas a la prisión preventiva y promoción de salidas procesales anticipadas. ¿Qué tiene de bueno esto, Gustavo? La descongestión del sistema penitenciario, la promoción de medidas alternativas, la agilización de procesos judiciales y la reinserción. ¿En qué sentido la reinserción social del reo? Que por primera vez hay una firme voluntad de enseñarle a los reos dentro de la prisión actividades como ser electricista, Sí. plomero, electricista industrial, o sea, esa capacitación que va a permitir al reo su reinserción a la sociedad, que es el objetivo de estar privado de libertad. Eso es lo que tenemos que debatir como sociedad, doctor, porque como en Paraguay no existe ni la cadena perpetua, ni la ejecución, ni la pena de muerte, ni tampoco la sumatoria de condena, que en otros países le dan condena de 300 años a la persona. Como no existe ninguna de estas opciones, el 90% o el 95% de los que están allí tienen que salir en un par de años. Y si no trabajamos en esta herramienta que vos planteás justamente en esta charla, yo creo que le estamos condenando a volver a prisión, porque salen, tienen antecedentes, también la sociedad no les quiere dar trabajo. Y acá hay que armar un poco un debate serio y sensato a ver si le daríamos trabajo a una persona que estuvo en prisión. Entonces están condenados a no reingresar a la sociedad y terminan volviendo a prisión. ¿Qué pasa, estimado Gustavo? La persona entra, por dar un ejemplo, por un delito y sale con un PhD de criminalidad de la cárcel. Esa es la parte más importante. Sí. Y como vos decís, ¿quién le quiere contratar? Nadie. Con este programa
de Renacer se va a dar algunas motivaciones, ¿verdad? Para las empresas que contraten estas personas que fueron privadas de libertad, pero ya con un oficio, con un certificado incluso de que uno tiene un oficio en este momento en el cual dedicarse a ganarse la vida. Totalmente, totalmente. Y mejor todavía si es un oficio que le permite salir y trabajar de manera independiente. Porque Exacto. eso ya depende absolutamente de él, ¿verdad? Ya no tiene que depender de que alguien le quiera dar trabajo. Hay que también, y quiero aprovechar tu presencia para explicar esto, que vos sos un profesional de derecho y la técnica misma marca esto que voy a decir. Cuando una persona comete un error, comete una infracción a la ley, comete un delito, y va a prisión y cumple una condena, técnicamente ya le paga su culpa a la sociedad. Por lo tanto, tiene derecho a que se le pueda reinsertar a las oportunidades. Eso hay que explicar muy bien. Yo acá no voy a hablar ni del secuestro ni del asesinato, porque eso, a pesar de que cumpla una condena, ya son otro persiste tipo. el riesgo al salir de prisión. Pero en infracciones menores, no sé, el robo, la agresión y otro tipo de casos, cuando la persona cumplió la condena, efectivamente, esa persona ya le pagó su culpa a la sociedad. Tenemos que entender eso, si no, se da eso que vos decís, entra una persona por un delito menor, termina acoplándose a la fila de un grupo criminal y sale un guerrillero. Un PhD en criminalidad. Totalmente. Doctor, gracias por estar con nosotros este mediodía. Muchas gracias a vos, estimado Gustavo, y a toda tu teleaudiencia.